Hola, hoy vamos a meternos con dos gigantes económicos que, bueno, parece que van cada uno a su aire. Por un lado, la bolsa aquí en España, el IBEX 35, que ha tenido una fuerza sorprendente en 2025, y por otro, Estados Unidos, donde las señales pues apuntan más bien a que pierde fuelle. Tenemos informes sobre la mesa, vamos a ver qué nos dicen. La idea hoy es sencilla, entender por qué esta diferencia, por qué sube el IBEX cuando en Europa parece que hay más calma, y qué frena a la economía americana. Vamos a intentar aclararlo. Venga, pues vamos a ver qué pasa a cada lado del Atlántico y por qué nos debería importar. Empecemos por aquí, por Europa. Si miramos a principios de junio de 2025, la sensación general en las bolsas era más bien de tranquilidad, movimientos más bien suaves. Pero, claro, el IBEX 35 es otra historia. Hasta el 4 de junio llevaba acumulada una subida de más del 21% en el año. Impresionante. Sobre todo por un mayo espectacular, con más del 6,5% de subida. Es como si el IBEX hubiera metido el turbo, ¿no? Mientras los demás iban más tranquilos. ¿Llama la atención? Totalmente. Y esa fuerza, no es casualidad, se apoya en cosas bastante sólidas. Primero, tiene sectores con mucho peso. La banca, por ejemplo, que se beneficia de los tipos de interés, mejora márgenes, y la energía, claro, con precios y dividendos que atraen. Luego está la economía española. Las previsiones de crecimiento para España, bueno, son mejores. Hablamos de un 2,3% del PIB para 2025. Compara con Alemania, un 0,8%, o Francia, un 1,1%. Además, la rentabilidad por dividendo aquí está por encima del 4,5% de media. Eso es un gancho importante para los inversores. Y por último, el IBEX todavía está lejos de sus máximos históricos. O sea, hay gente que ve potencial de recorrido. Entendido. O sea, buenos pilares aquí en casa. Pero aún así, junio empezó con movimientos, ¿no? Cierta volatilidad. Vimos algunos bandazos, días de subida y luego caídas fuertes, como las del 3 y 4 de junio. Y bueno, si miras la estadística, junio no suele ser el mejor mes para el IBEX. De hecho, la media histórica es negativa, casi un -1%. Entonces, ¿a qué se debe esa inquietud reciente si los fundamentos son buenos? Claro, ahí es donde entran los factores de fuera. Esa volatilidad que comentas demuestra que, a veces, lo que pasa fuera pesa más que los buenos datos de aquí. La incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos, sobre todo el tema aranceles, bueno, pendiente de Trump, como se decía. Y los riesgos geopolíticos en general, pues ponen nerviosos a los mercados. Si miramos los niveles técnicos, los 14.000 puntos son como el suelo a vigilar. Y por arriba, la resistencia está en la zona de 14.750, 15.000. Mucho va a depender de cómo evolucionen esas tensiones externas. Ya. Interesante cómo lo global afecta tanto. Vale, y si hablamos de factores externos, miremos al principal actor, Estados Unidos. Allí el panorama es, bueno, casi lo contrario, ¿verdad? Cruzamos el charco, sí. Y allí las previsiones pintan una frenada importante. Se espera que la economía crezca solo un 1,6% en 2025 y un 1,5% en 2026. Veníamos de un 2,8% en 2024. O sea, la diferencia es notable. De hecho, el primer trimestre de 2025 ya tuvieron una ligera contracción, un -0,2%. Si el IBEX iba rápido, EUU parece que se ha topado con una costa arriba. Exacto. Y esa cuesta tiene dos causas principales y son bastante internas, curiosamente. Por un lado, los famosos aranceles. Las tasas efectivas, lo que de verdad se paga por importar, han subido hasta casi el 15,3%. Son niveles que no se veían desde 1938. El impacto es claro, se calcula que quitan como medio punto al crecimiento del PIB real en 2025, suben los costes para las familias, unos 2.400 dólares de media, dicen, y eso mete presión a la inflación, que podría acercarse al 3,9%, y bueno, complican las cadenas de suministro, frenan la inversión de las empresas, un lío. Y por otro lado, la incertidumbre política. Hay un índice, el EPU, que mide un poco el nivel de nerviosismo sobre la política económica, pues ha alcanzado máximos históricos en 2025. Y cuando hay tanta incertidumbre, ¿qué pasa? Pues que las empresas frenan, aplazan inversiones, contratan menos. Y eso afecta la confianza de todo el mundo, consumidores y empresas, y genera volatilidad en los mercados. Y encima, para complicarlo más, parece que hay dudas legales sobre cómo se están aplicando esos aranceles. O sea, más leña al fuego de la incertidumbre. Justo. Y todo esto, claro, pone a la Reserva Federal, al Banco Central de allí, en una situación
complicada. ¿Cómo controlas la inflación, que en parte viene de esos aranceles, sin frenar todavía más una economía que ya está débil? Es un equilibrio difícil. Y no olvidemos el empleo. Algunas previsiones apuntan a que el paro podría subir, quizá hasta el 4,5%, y se estima que solo los aranceles podrían costar unos 376.000 empleos. Buf, menuda diferencia de escenarios, ¿eh? Un IBEX fuerte pero que mira de reojo al exterior. Y una economía estadounidense que frena, en parte, por sus propias decisiones. ¿Qué lectura principal sacamos de todo esto? Pues resumiendo un poco, tenemos un IBEX 35 que ha ido muy bien, apoyado en factores internos como la banca, la energía, las mejores perspectivas para España, pero que sigue siendo sensible a lo que viene de fuera, sobre todo a la política comercial de EU. Y al otro lado, una economía estadounidense que va más lenta, afectada por sus propios aranceles y un clima de incertidumbre política muy alto. Sí, y es clave entender que no son dos mundos separados, ¿eh? Están conectados. La ralentización en Estados Unidos y sus políticas comerciales afectan directamente a Europa y explican parte de esa volatilidad reciente del IBEX, aunque los números anuales sean buenos. Habrá que estar muy atentos a las decisiones del Banco Central Europeo, a cómo evoluciona la inflación aquí y allí y, sobre todo, a cualquier novedad sobre los aranceles de Estados Unidos. Claro. Y más allá de los números grandes de los índices, queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo puede afectar esta diferencia de ritmos entre dos economías tan importantes a medio plazo, a las decisiones de inversión y, bueno, al bolsillo de la gente de a pie? Algo para seguir pensando.